Una noche de lluvia intensa, en una pequeña ciudad costera de Turquía, los rayos iluminaban los cristales empañados del hospital mientras Hande se aferraba con desesperación a la mano de Kerem. Su rostro, normalmente lleno de luz, estaba pálido, hundido por el cansancio y el miedo. Kerem, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, repetía: «Todo estará bien, amor. Todo estará bien». Pero en su interior, sabía que esa frase no tenía dueño esa noche. El silencio del médico al salir de la sala fue más ensordecedor que cualquier grito. Miró al suelo por un instante, luego los miró a ambos. Un leve movimiento de cabeza, apenas perceptible, bastó. El mundo se detuvo. El tiempo, la esperanza, incluso el aire, todo se congeló. «Lo siento», dijo el doctor, y su voz pareció venir desde un túnel lejano. Hande no gritó. No lloró. Solo apretó los labios, como si con eso pudiera evitar que su alma se le escapara por la boca. Kerem se arrodilló frente a ella, la abrazó con fuerza y sintió como su corazón se rompía pedazo a pedazo. Habían esperado tanto ese bebé, habían soñado con su nombre, con sus primeros pasos, con las noches sin dormir y los juguetes en el suelo. Los días siguientes fueron un borrón gris. Las llamadas, los mensajes de consuelo, las flores, todo parecía parte de una pesadilla sin fin. La casa que habían decorado con tanto amor para el bebé ahora les resultaba un lugar extraño, casi hostil. La cuna vacía en la esquina del cuarto era un puñal que les recordaba cada segundo lo que habían perdido. Pero entre las sombras, hubo un detalle que no todos notaron. Hande, en su dolor silencioso, comenzó a escribir. En las madrugadas, mientras Kerem dormía profundamente, exhausto por el llanto reprimido, ella llenaba páginas y páginas de un cuaderno con letras apretadas, intensas. Escribía para su hijo perdido, contándole sobre el mundo que no llegó a conocer, sobre el amor que lo esperaba, sobre los cuentos que le habría leído cada noche. Kerem lo descubrió una tarde, por accidente. Buscaba unas llaves en el cajón del escritorio cuando encontró el cuaderno. Dudó, pero lo abrió. A medida que leía, sintió algo distinto. Dolor, sí, pero también una conexión. Era como si el alma de su hijo flotara entre esas palabras, como si aún pudieran ser una familia aunque faltara una parte esencial. Desde ese momento, comenzó a escribir también. Al principio solo frases sueltas, luego pensamientos enteros. Y una noche, sin que Hande lo supiera, colocó una pequeña carta bajo su almohada. Ella la encontró al amanecer. La leyó sin respirar. Asterisco, quizás nunca podamos abrazarlo, pero podemos construirle un mundo en palabras. Uno donde viva con nosotros, sin dolor. Si tú escribes por las noches, yo lo haré contigo. Nuestro hijo merece ser contado. Asterisco. Las lágrimas de Hande no eran de tristeza esta vez. Eran de amor. Porque en medio de la oscuridad, habían encontrado una forma de seguir, de recordar sin romperse, de amar sin olvidar. Esa noche, escribieron juntos. Y mientras la tinta se deslizaba por las páginas, la lluvia volvió a caer, pero esta vez, no parecía tan fría. Justo cuando el reloj marcaba las 3:17 de la madrugada, Hande levantó la mirada del cuaderno. Kerem, susurró, ¿y si esto que estamos escribiendo, no es solo para nosotros? ¿Y sí? Kerem la miró, sorprendido por el tono de su voz. Había en sus ojos un brillo que no veía desde hacía semanas, un destello de vida entre tanto duelo. Cerró el cuaderno lentamente y se acercó a ella, tomando su mano con suavidad. ¿Y sí qué, amor? Preguntó, casi temiendo interrumpir el hilo de pensamiento que la envolvía. Hande bajó la mirada por un segundo, como buscando el valor en el fondo de sus emociones. Luego alzó la vista y dijo, con voz firme aunque apenas audible. ¿Y si compartimos esto con otros? ¿Y si no somos los únicos que han pasado por algo así? Tal vez alguien allá afuera necesite saber que no está solo. Kerem guardó silencio. Dejó que esa idea flotara en el aire, como una pluma suspendida, sin necesidad de forzar su caída. Las palabras de Hande no solo eran una propuesta, eran una posibilidad de transformar su dolor en algo más grande, más profundo, más humano. ¿Quieres decir, publicar esto? ¿Hacerlo público? Inquirió con un matiz de asombro en su voz. Ella asintió lentamente. No todo, no como un libro ni nada así, aclaró, acariciando la esquina del cuaderno con ternura.
Solo algunas partes, las más sinceras, las que hablan de lo que sentimos, de lo que soñamos. No para que la gente sienta lástima, sino para que, quizás, alguien que esté llorando ahora mismo se sienta acompañado. Kerem se quedó mirando las letras en la hoja abierta. Unas líneas escritas con la tinta corrida por las lágrimas decían, asterisco, si existes en nuestras palabras, nunca morirás. Asterisco. Respiró hondo. Sí, dijo finalmente. Hagámoslo. Y así comenzó un nuevo ritual. Por las noches, seguían escribiendo. Pero ahora, algunas de esas páginas eran elegidas cuidadosamente, copiadas en un archivo y compartidas desde un perfil anónimo que crearon juntos. No firmaban con sus nombres reales, solo con las iniciales H y K. El título de cada publicación era una fecha, o a veces solo una palabra, ausencia, latido, cuna, silencio. Al principio, no esperaban que nadie los leyera. Pero poco a poco, los comentarios comenzaron a llegar. Algunos tímidos, otros largos y conmovedores. Personas que también habían perdido, que también habían amado y luego enterrado una parte de su alma. Madres, padres, hermanos. Una comunidad invisible se formó alrededor de esas palabras. Una noche, mientras Ande revisaba los mensajes en su teléfono, leyó uno que la hizo temblar. Asterisco, gracias por esto. Pensé que nadie podía entender mi dolor. Pensé que mi bebé solo existía en mi recuerdo. Pero ustedes me enseñaron que también puede vivir en la palabra. Ustedes me devolvieron la fe. Asterisco. Se la mostró a Kerem sin decir nada. Él la abrazó fuerte, como si en ese momento estuvieran abrazando a su hijo también. Pasaron los meses, y con el paso del tiempo, la casa ya no se sentía tan vacía. No porque el dolor se hubiera ido, el dolor seguía allí, en cada rincón, sino porque habían aprendido a convivir con él sin dejar que los destruyera. Era una sombra que ya no asustaba, sino que susurraba recuerdos en voz baja. Una tarde de otoño, salieron a caminar por el bosque cercano. Las hojas crujían bajo sus pasos, y el aire tenía ese aroma a tierra húmeda y madera. Ande llevaba su cuaderno bajo el brazo. A veces pienso, dijo ella, mirando las copas de los árboles, que nuestro hijo está aquí, con nosotros. Que es una parte de este viento, de este cielo, de este momento. Kerem asintió, sin decir palabra. Sacó su teléfono y tomó una foto de ella con el cuaderno en la mano, enmarcada por los colores dorados del otoño. ¿Qué haces?, preguntó ella, sonriendo con suavidad. Capturo como el amor sigue, respondió él. Esa imagen, unas semanas después, se convirtió en la portada de un nuevo proyecto. Ya no solo escribían para una cuenta anónima. Ahora, sus palabras estaban siendo recopiladas para un libro que una pequeña editorial local se ofreció a publicar. No por fama, no por dinero, sino porque sabían que esas páginas estaban llenas de algo que no se podía fingir, ¿verdad? El título fue idea de Ande, asterisco, nuestro hijo entre líneas, asterisco. Mientras preparaban el manuscrito final, Ande encontró una nota de Kerem pegada dentro del cuaderno, escrita en un papel doblado varias veces. Asterisco, si cada palabra que escribimos es una caricia, entonces este libro es un abrazo eterno para el hijo que nos hizo padres sin cuna. Asterisco. Ella lo leyó en silencio, acariciando el borde del papel como si fuera una mejilla. Kerem entró a la habitación en ese momento, con 2 tazas de té en las manos. Le ofreció una sin decir nada, solo sonrió. Ande lo miró a los ojos y dijo: ¿Y si el libro no termina aquí? ¿Y si seguimos escribiendo, no solo para él, sino para todos los que aún no se atreven a ponerle nombre a su duelo? Kerem se sentó junto a ella. Él te humeaba entre ellos, y en el fondo, una canción suave sonaba en la radio, como un susurro del universo que parecía aprobar sus planes. Entonces escribamos, Ande, dijo él. Escribamos hasta que el dolor se convierta en semilla. Ella asintió, y sin decir más, abrió el cuaderno nuevamente. La pluma entre sus dedos parecía tener vida propia, como si cada trazo fuera dictado por una voz que venía de lo más profundo de su pecho. Esa noche, las palabras fluyeron con una cadencia distinta. Ya no eran solo lamentos o cartas de despedida. Había algo nuevo latiendo entre las líneas, propósito. Kerem, sentado frente a ella, no escribía esta vez. Solo observaba.
El modo en que su rostro se iluminaba al recordar, al transformar los momentos más dolorosos en tinta, le parecía un acto casi sagrado. Había una belleza inexplicable en ver cómo Ande, aún herida, creaba algo tan humano, tan necesario. Después de un rato, ella levantó la cabeza. Escribí sobre el primer ultrasonido, dijo, mostrando una sonrisa melancólica. ¿Recuerdas cómo te quedaste sin palabras? Me sentí como un idiota, respondió él riendo suavemente. Solo podía mirar esa manchita en la pantalla y pensar, eso es mío. Nuestro. ¿Y le hablaste?, agregó ella, con ternura en los ojos. Aunque no tenía oídos todavía. Dijiste, te voy a proteger con mi vida. Kerem bajó la mirada, un nudo formándose en su garganta. Y fallé. No fallaste, dijo Ande con firmeza. Amar no es una promesa de controlarlo todo. Amar es estar. Estar cuando todo duele, cuando todo se rompe. Y tú estuviste. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un espacio cálido, necesario. El tipo de silencio que solo se forma entre dos personas que han tocado fondo juntas y han decidido no soltarse. En los días siguientes, comenzaron a recibir invitaciones a hablar en pequeños encuentros de padres, círculos íntimos donde el dolor solía ser evitado. Algunos temían que revivir su historia fuera abrir una herida que apenas comenzaba a cerrar. Pero ellos sabían algo que muchos aún no: el dolor no desaparece por esconderlo, solo se enraiza más hondo. En uno de esos encuentros, una mujer de cabello gris y mirada suave se acercó a ellos después de la charla. Tenía en sus manos una fotografía antigua, desgastada por los años. Perdí a mi hija en 1983, les dijo. Nunca hablé de ella con nadie. Me decían que era mejor olvidarla. Pero al escucharlos, sentí como si, por fin, alguien la reconociera. No con nombre, pero sí con amor. Ande la abrazó sin pensar. Fue un abrazo que cruzó generaciones, que dijo lo que las palabras no podían. Yo también sé lo que es amar, lo que no se puede retener. Aquella noche, al volver a casa, Kerem escribió algo nuevo. No en el cuaderno, sino en una hoja suelta que pegó en la pared del estudio. Decía, no escribimos para cerrar el pasado. Escribimos para abrir espacios donde aún pueda respirarse amor. La hoja quedó allí, como una especie de altar. Cada vez que uno de los dos la miraba, recordaba que su historia no era solo suya. Era un canal, un puente, una voz entre miles de silencios. Un día, sin haberlo planeado, decidieron organizar su propio encuentro. No en una sala grande, ni con un micrófono. Solo en el jardín trasero de su casa, con sillas prestadas, manta sobre el césped y té caliente para quien llegara. Colgaron pequeñas fotos en un cordel, imágenes simbólicas, y dejaron un rincón con papeles y lápices para que cada quien pudiera escribir lo que no había dicho, lo que aún dolía, lo que necesitaba ser liberado. Llegaron más personas de las que esperaban. Madres, padres, hermanos, incluso parejas jóvenes que aún no habían pasado por una pérdida pero sentían la necesidad de escuchar. Algunos lloraron, otros compartieron en voz baja, otros simplemente se sentaron a mirar las nubes mientras sostenían en sus manos palabras recién escritas. Una chica joven, quizás de no más de 20 años, se les acercó al final. Llevaba un pañuelo rojo atado a la muñeca y los ojos hinchados. Perdí a mi bebé hace 3 semanas, susurró. No sabía a quién decirle. Ni cómo. Solo quería que supieran, que gracias a ustedes, escribí su nombre por primera vez hoy. En ese papel. Ande la tomó de las manos. No hizo falta más. En ese gesto, estaba todo. Esa noche, al cerrar la puerta de casa, Kerem se recostó en el sofá, mirando al techo. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó en voz baja. No estamos sanando el mundo, respondió Ande, sentándose a su lado. Pero estamos sembrando. Kerem la miró. ¿Y si algún día? ¿Qué? ¿Y si algún día llega otro bebé?, dijo, casi con miedo a pronunciarlo. Ande no respondió enseguida. Miró al cuaderno sobre la mesa. Lo tomó y lo sostuvo entre sus manos. Entonces ya tendrá un hermano que lo espera entre las palabras. Kerem sonrió con los ojos humedecidos.
El silencio entre ellos ya no era el de la pérdida, sino el de la esperanza contenida. La posibilidad de un futuro distinto, no como reemplazo, sino como extensión del amor que habían aprendido a sostener incluso en la ausencia. Pasaron los días con esa idea flotando entre sus conversaciones, no como una decisión inmediata, sino como una semilla plantada en tierra fértil. Anne empezó a observar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos: la suavidad del sol en las mañanas, el canto de los pájaros al amanecer, el olor a pan recién hecho en la panadería de la esquina. Todo le parecía más vivo, más presente, como si el mundo también estuviera reconstruyéndose con ellos. Una tarde, mientras ordenaban la biblioteca, Kerem encontró una caja que habían guardado el mismo día en que llegaron del hospital. Era pequeña, de madera clara, con una cinta azul descolorida que ya no tenía fuerza para formar un lazo. La miraron un instante, sin hablar. Luego, sentados en el suelo, la abrieron juntos. Dentro, había una manta tejida por la madre de Ande, un par de zapatitos diminutos y una nota que Kerem había escrito apenas supieron que iban a ser padres. Asterisco, nos vemos pronto, pequeño. Ya te estamos soñando. Asterisco. Ande tocó los zapatitos con una delicadeza casi reverente. Nunca lo vestimos, murmuró. Pero yo lo imaginé tantas veces con ellos puestos. Kerem rodeó sus hombros con un brazo. Y cada vez que alguien lee nuestras palabras, es como si diera un paso. Invisible, pero real. La caja no volvió a cerrarse. La dejaron sobre una estantería, no como un recordatorio del dolor, sino como un altar silencioso de amor. A veces, al pasar por delante, Ande dejaba una flor encima. O Kerem agregaba un papelito con una frase escrita al azar. La caja se convirtió en un espacio vivo, tan parte de la casa como sus voces, sus risas, sus lágrimas. Los encuentros en su jardín se hicieron más frecuentes. Una vez al mes, sin publicidad ni invitaciones masivas. Solo boca a boca, solo quienes sentían la necesidad de acudir. Con el tiempo, alguien trajo una guitarra. Otro día, una mujer compartió una canción que había compuesto tras perder a su hermano. Las reuniones se transformaron en algo más grande de lo que habían imaginado. Un círculo donde el duelo no era negado ni apurado. Donde se hablaba de la muerte con respeto, pero también con belleza. Donde la memoria no era un peso, sino una raíz. Una tarde lluviosa, mientras Ande preparaba té en la cocina, sintió un leve mareo. Se detuvo un momento, apoyando la mano sobre la encimera. No pensó mucho en ello, pero durante los días siguientes, las señales se repitieron. Sensaciones que conocía, que su cuerpo no había olvidado. No le dijo nada a Kerem al principio. Esperó. Observó. Escuchó su cuerpo con paciencia. Y una mañana, cuando el sol apenas entraba por la ventana, confirmó lo que su corazón ya sabía. Guardó la prueba en una pequeña caja de cartón y la envolvió con una cinta blanca. Al atardecer, mientras Kerem leía en el sofá, se la entregó sin decir palabra. Él la miró, desconcertado, y al abrir la caja, la vio. La respiración se le cortó por un segundo. No necesitó explicación. Levantó los ojos y encontró los de ella, donde brillaban el miedo, la alegría, la incredulidad, todo al mismo tiempo. ¿Es real?, preguntó él, con voz quebrada. Andy asintió. Kerem se llevó la mano al rostro, cubriéndose la boca, como si quisiera contener la emoción que lo desbordaba. Luego la abrazó, y en ese abrazo se sintió un temblor antiguo, el eco de la pérdida, pero también el renacer de una esperanza que creían enterrada. No hicieron planes apresurados. No compraron ropa, ni buscaron nombres enseguida. Solo comenzaron a hablarle con el mismo amor con el que escribieron durante meses. Esta vez, con la voz en lugar de la pluma. Cada noche, leían en voz alta fragmentos de su libro. Le contaban la historia de un hermano que solo vivía en palabras, pero que había transformado todo. Le hablaban del jardín, de las personas que venían a sanar, de las cartas anónimas, de los abrazos compartidos bajo el cielo abierto. Kerem, una noche, colocó ambas manos sobre el vientre de Andy y susurró. Llegas a un mundo donde el amor ya aprendió a vivir con la pérdida. No te pedimos que llenes ningún vacío. Solo que vivas. A tu ritmo, a tu modo. Ya te amamos. Y Ande, con una lágrima en la mejilla, añadió.
Y si algún día tienes dudas sobre tu lugar en este mundo, solo abre nuestro cuaderno. Ahí está tu historia también. El tiempo pasó como lo hace siempre, sin avisar, sin detenerse, sin pedir permiso. Las estaciones cambiaron con elegancia, cubriendo el mundo con nuevos colores, nuevos silencios, nuevos comienzos. El jardín de Andy y Kerem, una vez un refugio de lágrimas, floreció con una fuerza inesperada. Las plantas crecían con una vitalidad casi simbólica, como si la tierra respondiera a la sanación silenciosa que ocurría allí. La comunidad que había nacido de su dolor se expandió más allá de lo imaginable. Gente de otras ciudades, incluso de otros países, escribía pidiendo participar, compartir, escuchar. Las palabras de Andy y Kerem habían atravesado fronteras invisibles, llevando luz donde solo había sombras. Su historia no era solo una historia, era un espejo, un faro, un abrigo para quienes caminaban con el alma hecha trizas. El libro, nuestro hijo entre líneas, se convirtió en algo más que un testimonio. Fue una ceremonia íntima compartida con miles. Lectores enviaban fotos de sus propias cajas de memoria, de árboles plantados en nombre de bebés que no llegaron a nacer, de tatuajes con frases que encontraron en aquellas páginas. Cada uno de esos actos era una forma de decir, yo también he amado sin poder abrazar . El día que su segundo hijo nació, no hubo una sala llena de globos ni fuegos artificiales. Solo el susurro tranquilo de una tarde tibia, una canción suave en la radio y la mirada emocionada de dos padres que, sin decirlo, sabían que estaban listos. Lo llamaron Elías, que significa, el que es escuchado por Dios. Y mientras Ande sostenía a Elías por primera vez, sus ojos buscaron los de Kerem y en ellos encontró algo más que felicidad. Encontró gratitud, humildad, reverencia. Porque ambos sabían que este nuevo amor no borraba el anterior, sino que lo continuaba, como el segundo verso de un poema eterno. En casa, Elías fue recibido por los objetos que hablaban del hermano que nunca conoció, pero que siempre lo acompañaría. El cuaderno aún estaba en su lugar. La caja de madera también. Y al crecer, él escuchó su historia muchas veces, no como un cuento triste, sino como una canción de cuna tejida con coraje y ternura. Una noche, cuando ya tenía 3 años, Elías le preguntó a su madre por qué a veces lloraba leyendo aquel libro. «Porque hay lágrimas que limpian el alma, mi amor», respondió Ande. «No todas las lágrimas son de tristeza. Algunas son de amor tan grande que no cabe solo en una sonrisa». Kerem, escuchando desde la puerta, sintió que su pecho se llenaba de esa paz que no se grita, sino que se respira. Habían sobrevivido a lo innombrable. Habían elegido no romperse, sino reconstruirse. Y en ese proceso, habían tocado más vidas de las que jamás imaginaron. Años más tarde, con Elías ya de pie leyendo las palabras que alguna vez fueron susurros de dolor, Andy y Kerem decidieron hacer una última publicación en la cuenta que les dio voz al principio de todo. Escribieron. Gracias por caminar con nosotros. Por transformar el silencio en comunidad, el duelo en legado. Esta historia no termina aquí. Vive en cada abrazo, en cada semilla, en cada niño que nace rodeado de amor y memoria. Nuestro hijo fue el comienzo. Ustedes, el milagro. El mensaje se compartió miles de veces. Y en cada rincón del mundo donde alguien lo leyó, una vela se encendió sin fuego, solo con la llama del reconocimiento. Porque todos sabían lo que en el fondo Andy y Kerem descubrieron, que algunas vidas, por breves que sean, dejan raíces profundas. Años después, Elías se convirtió en escritor. Su primer libro no fue de fantasía ni de aventuras. Fue una colección de cartas escritas a su hermano. No cartas tristes, sino cartas llenas de preguntas, de juegos imaginarios, de promesas cumplidas. La primera página decía, gracias por hacer de mamá y papá los más valientes del mundo. Gracias por darme un hogar donde el amor no teme al recuerdo. Gracias por ser mi historia también. Y así, la historia que nació del dolor terminó por transformarse en algo más fuerte que la muerte, un legado tejido con palabras, sostenido por corazones que eligieron amar incluso cuando todo parecía perdido. Porque al final, no todos los héroes llevan capa. Algunos caminan en silencio, con un cuaderno bajo el brazo, una caja de madera en la repisa y un hijo invisible que los guía con cada latido que aún resuena en el alma. Y ese latido, ese eco de amor, sigue escribiendo nuevas historias en quienes escuchan. En quienes sienten.
En quienes aman sin garantías. Esa es la verdadera eternidad.